intentar entonces en la mañana de hoy, en no más de una hora, hacer una presentación sucinta de lo más trascendente del momento táctico operacional. Es en el momento táctico operacional donde se hace evidente que todo plan es necesariamente incompleto hasta el momento de la acción. No existe la posibilidad de calcular todo y felizmente existe en el ser humano lo que se llama improvisación. Esa improvisación es tan inevitable como necesaria. El problema es distinguir el tipo de improvisación que es consistente con un plan. La improvisación direccionada es un tejido de cálculo que se hace en el momento, pero dentro del espacio de la direccionalidad del plan y en torno al cumplimiento del plan. De manera que ningún plan puede ni debe contener todo. Y no es posible concebir el momento táctico operacional de un plan como una mera aplicación de lo calculado. En la acción misma del presente es que se completa ese cálculo. La esencia del momento táctico operacional consiste en producir una mediación entre el conocimiento y la acción. Y eso es lo que diferencia la planificación de la investigación sobre el futuro, o del mero pensamiento sobre el futuro, o de la mera reflexión sobre la realidad, o del mero pensar sobre cómo podrían hacerse las cosas. El plan exige una traducción operacional entre el conocimiento y la acción. Esta distinción no está hecha en absoluto en la planificación tradicional, y es por eso que el plan económico normativo tiene todos los vicios de un sistema de investigación. Y no existe ningún método, ninguna forma, ni ninguna instancia por la cual todo ese cúmulo de antecedentes y análisis que se acumulan en la llamada etapa de formulación del plan, ninguna instancia que pueda traducir eso en la acción concreta. Eso hace que la planificación tradicional domine otro tipo de cálculo improvisado en el presente, pero ese cálculo sea dominante sobre el cálculo de planificación. No hay interacción entre uno y otro. Por excepción se produce esa interacción. Lo primero que debemos hacer aquí es precisar entonces en qué consiste esa mediación y los problemas que ella presenta. Esta mediación consiste, primero, en traducir el cúmulo de conocimientos que se logran en los momentos 1, 2 y 3, traducirlos hoy y hoy cuando sea mañana y pasado mañana cuando sea hoy, traducirlos en propuestas de acción concreta. O sea, el plan tiene que ser capaz en el momento táctico operacional de estar siempre presionando con propuestas al equipo directivo del proceso, al equipo dirigente, al equipo conductor. Segundo, la mediación exige encauzar la improvisación, enmarcar esa improvisación y direccionarla para completar el plan en el momento decisivo de la acción y para que el plan siempre sea un proceso imaginativo y creativo, no rígido, que siempre está a la espera de alguna orden para poder actuar. La improvisación se ejerce siempre dentro de espacios de autonomía relativa que tienen los distintos niveles organizativos en que se ejecuta un plan. Estos espacios de improvisación son más grandes o más pequeños según sea la situación desde la cual se planifica, el propósito para el cual se planifica, el poder con el cual se planifica, el contenido propositivo del plan. Por ejemplo, planificar desde un partido de oposición siempre exige dosis bastante altas de improvisación en el momento.
planificar desde el gobierno de un Estado al frente de una estructura organizativa muy compleja exige una operacionalización y una sistematización mucho más grande del plan. Exige que el plan sea modular, pero nunca elimina los espacios de libertad e improvisación que son necesarios para que cada actor en su nivel pueda realmente responder a las necesidades concretas del momento. El problema consiste en evitar que esa improvisación necesaria no se convierta en otro plan, sino que sea una creación en torno a la direccionalidad del plan. El tercer aspecto de esta mediación consiste en asegurar la corrección de las desviaciones entre la realidad y lo planificado, o entre lo mismo planificado en relación a la realidad. Es decir, tenemos que ser también capaces de corregir nuestros propósitos y los medios que hemos seleccionado para conseguir nuestros propósitos, si la realidad nos indica que debemos reanalizar la situación, volverla a apreciar. El hecho de que la mediación exija una corrección permanente de las desviaciones no es otra cosa que una expresión concreta de la incapacidad que tenemos en un sistema social conflictivo y creativo de predecir, prever en todos estos recursos de cálculo que hemos ya señalado anteriormente como elementos con que trabaja la planificación situacional. O sea, en la inmensa mayoría de los casos siempre habremos errado, o en algunas cosas muy importantes, o en algunas cosas no tan importantes, o en cosas secundarias, y siempre existirá este cotejo entre lo que pretendía hacer y lo que logré hacer, y eso exige una permanente corrección y redireccionamiento del plan que se hace siempre en el momento y es propio del momento táctico operacional. Y por último, la mediación entre el conocimiento y la acción exige la estructuración de la agenda del dirigente. O sea, ¿qué es lo que hace el dirigente? ¿De qué problemas se preocupa? ¿De qué operaciones se preocupa? ¿Cómo utiliza su tiempo? Este es un problema esencial. El principal espejo en que uno ve en la realidad la ausencia de planificación y el dominio de la improvisación anárquica es justamente observando la agenda de un dirigente. ¿Cómo utiliza su tiempo? Y sobre qué problemas se preocupa. Una investigación muy interesante, que en parte se hizo en Venezuela hace unos 4 meses, sería tomar durante un año completo los temas tratados en las audiencias y en el tiempo utilizado por el presidente de la República y en el Consejo de Ministros. Y ustedes observarían que el 90% del tiempo del Consejo de Ministros y del presidente de la República significan una distracción de los problemas esenciales, una distracción completa de los problemas esenciales, ¿no? Lo que ocurre en la realidad es siempre un dominio de las emergencias, pero estas emergencias casi siempre están disociadas de lo importante. Entonces estamos siempre frente a dirigentes muy ocupados, que no les alcanza el tiempo para nada, pero están perfectamente desperdiciando su tiempo. Por malas organizaciones, por falta de descentralización, porque no hay un cotejo permanente entre el plan y acción y porque la improvisación, en vez de ser improvisación direccionada, encauzada por el plan, es improvisación pura. Y eso se expresa naturalmente en la agenda del dirigente. El cumplir con todos estos requisitos de mediación entre el conocimiento y la acción requiere solucionar toda una serie de problemas metodológicos. Por ejemplo, hay un problema tremendo de velocidad que no es patente en los 3 momentos que hemos analizado anteriormente. No importa mucho si nos demoramos 3, 4 semanas o 2 meses a veces en analizar un problema más a fondo, o en diseñar una operación, o en hacer un análisis estratégico. Pero cuando estamos tomando decisiones en el día a día, hay una velocidad a que la realidad cambia. Y hay una velocidad a la cual nosotros recibimos información, procesamos información, corregimos, tomamos decisiones.
si la velocidad con que recibimos la información y hacemos este cálculo es mucho menor que la velocidad con que está cambiando la realidad, en el fondo siempre somos historiadores, ¿no? Es como un médico al cual diagnosticar a un paciente le toma más tiempo que al paciente cambiar de enfermedad. En ese caso, el médico nunca sabe qué enfermedad tiene el paciente y nunca le podrá recetar oportunamente ningún medicamento o algún tratamiento, ¿no? Bueno, pero eso es lo normal en la planificación tradicional. La planificación tradicional está siempre a destiempo. Siempre está tratando problemas que ya pasaron y que siguen estando vigentes y se están agravando, pero nunca tiene la capacidad de hacer planificación preventiva. Es decir, intentar evitar que ciertos problemas se generen o ciertos problemas se desarrollen más allá de cierta intensidad, porque allí es donde justamente juega esta velocidad de la información, la velocidad del cálculo y la velocidad a la cual la situación cambia. El traducir el conocimiento del plan en acción exige ciertas formas de trabajo en la planificación. Por ejemplo, no es posible traducir en acción un plan, que es un libro, que está dividido en capítulos, y los capítulos están divididos heterogéneamente, habla de políticas, habla de programas, de repente habla de proyectos de inversión, después habla de autorrecomendaciones, después habla de recomendaciones hacia otros. Es absolutamente imposible de traducir en alguna forma operacional. Es por eso que la planificación situacional trabaja con módulos operacionales, justamente para poder hacer esta traducción operacional y además hacerla a alta velocidad. Es mucho más fácil trabajar con un archivo de problemas y operaciones que trabajar con documentos más típicos de un proceso de investigación que no tiene restricciones de tiempo. Encauzar la improvisación también plantea una serie de otros problemas, sobre todo cuando la inclinación natural de todos estos actores es la improvisación pura, en un estilo de cálculo muy particular que no es necesariamente el estilo que la metodología del plan estructura como forma del plan, de manera que uno lucha ahí contra las tendencias casi naturales de estilo de dirección de estos dirigentes, y además, si no internalizan el plan, es imposible que la improvisación sea un tejido en torno a la direccionalidad del plan. La improvisación naturalmente, justamente por ser improvisación, sigue nuestras convicciones más íntimas. O sea, sigue el plan que nosotros tenemos en la cabeza, no el plan que formalmente hemos adoptado, pero que realmente no hemos aceptado, ¿no? De manera que el encauzar la improvisación exige una alta identidad entre el contenido del plan y mi convicción de que ese plan es necesario, posible, suficiente para enfrentar los problemas reales. Asegurar la corrección de las desviaciones exige no un sistema de información estadística, que yo creo que ha sido un vicio del pasado, el llenarnos de información estadística y no sabemos nunca cómo exactamente la vamos a utilizar, cómo la podemos analizar y cómo la podemos analizar con la velocidad suficiente como para producir la corrección, sino que necesita una serie de otras formas de operar, como articular la información a la gerencia por operaciones, articular la información al sistema de petición y rendición de cuentas, o sea, enraizar la información en las prácticas concretas de trabajo de ejecución del plan. Vamos a ver más adelante cómo eso se puede hacer y cómo replantea totalmente el problema de los sistemas tradicionales de información al servicio del proceso de planificación. Quiero decir con esto que, por lo menos en mi convicción, yo no creo que montar un sistema de información es hacer un banco de datos y ponerse a enumerar todo tipo de datos que uno necesita, porque eso es una mera parte del problema. Eso es un apoyo al sistema de información, que puede que requiera un banco de datos de ese tipo. Pero es la parte menor del problema de información. Uno puede incluso pensar en un sistema de información que ni siquiera tiene un banco de datos muy completo, ¿no? Y el cuarto requisito para producir esta mediación, que es estructurar la agenda del dirigente, bueno, es el más complicado de todos, ¿no? Porque si el dirigente tiene su propio estilo de trabajo, si el dirigente o el equipo dirigente tiene esta tendencia tan natural a la distracción táctica sobre lo emergente, si el dirigente tiene un estilo de trabajo anárquico, que es lo más común, donde se reúnen a destiempo
a cualquier hora, nunca se sabe cuándo comienza un consejo de ministros en términos de hora, nunca se sabe cuándo termina, nunca se sabe bien qué es lo que es importante y lo secundario, y se levantan sin tomar ninguna decisión. Eso está normalmente en las prácticas de trabajo, ¿no? Algo un poco de lo que ocurrió ayer en la discusión en la sala de allá me recordaba un poco cómo funcionan los consejos de ministros. Siempre hay 4 o 5 discusiones al mismo tiempo, el temario nunca está muy concreto, nunca uno sabe si se tomó una decisión y los ministros andan preguntando ¿cuál fue la decisión? Bueno, más o menos exactamente es eso lo que ocurre, ¿no? Y el problema de la agenda misma si estamos hablando del gobierno, por ejemplo, del presidente de la República, eso es otro caos, ¿no? La investigación que se hizo para el caso de Venezuela es interesantísima, ¿no? En muchos de los casos, durante meses, no más de media hora al día del presidente de la República realmente tenía que ver con problemas relevantes de la conducción del país. La otra inmensa mayoría del tiempo era por cuestiones protocolares, recibir este embajador, a discutir con este dirigente sobre ciertos problemas que hay al interior del partido, discutir sobre cómo se designa tal persona, tal otra, porque hay tales tipos de presiones. O sea, todos los problemas intermedios del sistema político pasan a ser absolutamente dominantes en la agenda del dirigente. Y es rarísimo encontrar un consejo de ministros o una agenda del presidente donde con calma, acondicionado para discutir sin perturbaciones, discute los problemas trascendentes y las operaciones trascendentes para enfrentarlos. De más está decir que además el acondicionamiento de trabajo, tanto en los consejos de ministros como en las oficinas de los presidentes de los ministros, es exactamente la negación del tipo de acondicionamiento de trabajo necesario. No pasan 5 minutos sin que se interrumpa una discusión y es una llamada telefónica sobre cualquier cosa. Sobre cualquier cosa. En algunas de reuniones que a mí me ha tocado tener a raíz de la reforma del sistema de planificación venezolano, en una reunión de 1 hora tuvimos 15 interrupciones, de las cuales 8 eran sobre el automóvil del ministro. De manera que es muy difícil producir un ambiente, un acondicionamiento de trabajo para concentrarse en lo que es realmente trascendente. De manera que las emergencias son de todo tipo, no solo emergencias del sistema político, sino emergencias de adminículos a veces menores de las prácticas de trabajo de estos equipos dirigentes. De manera que el cuarto problema implica un cambio muy profundo en la cultura de hacer política, lo que yo he llamado en la primera sesión el estilo de hacer política. La capacidad del dirigente de concentrarse en lo estratégico, la capacidad del dirigente de hacer el análisis táctico en función de las líneas estratégicas, su capacidad para impedir que la distracción que lo desvía realmente de lo esencial, la capacidad del dirigente para siempre analizar con brevedad y con precisión las cosas, para hablar de uno a la vez y nunca levantarse de una reunión sin tomar decisiones, son todas cosas, un ABC, digamos, de lo más elemental, están completamente ausentes de las prácticas políticas latinoamericanas. Bien, dicho esto, podemos entrar ahora más al tema, ¿no? Ese es el contexto donde tenemos que intentar, desgraciadamente, tratar de hacer conducción planificada, conducir planificadamente. El énfasis es en la conducción, no en la planificación. El problema es conducir planificadamente, no meramente planificar. Si el plan no hace la mediación entre el conocimiento y la acción, el plan es absolutamente superfluo. Es una investigación. Producir documentos, producir libros, producir ideas, pero lanzarlas al viento, digamos. No hay una forma de canalizar toda esa producción de conocimientos en forma de alimentar el proceso de conducción. Y a su vez, la conducción sin planificación es improvisación pura. O sea, ahora ya pasa a ser dominante la improvisación y un tipo de improvisación que es anárquica. En vez de tomar la improvisación como un recurso rico de trabajo y esa improvisación realizarla dentro del espacio de la direccionalidad del plan, en ese caso es la improvisación como tal, que es algo muy simpático y muy entretenido, lo que domina completamente nuestro estilo de hacer política. Bien, todo el momento táctico operacional está dominado por un proceso incesante y permanente de cálculo que precede y preside la acción, que no da tiempo para escribir muchas cosas. Este proceso de cálculo incesante y permanente que precede y preside la acción es el que está un poco ejemplificado en ese esquema de allá. El plan nos sirve a nosotros
como una referencia para hacer el cálculo de hoy. Por eso nosotros tenemos la esencia del plan es el presente. El cálculo sobre el futuro es un producto intermedio que puede ser absolutamente superfluo si no se traduce en un cálculo de hoy, si no remata su cálculo en el cálculo que precede y preside la acción. Por eso es que el momento táctico operacional es el momento decisivo y a donde más, es además donde se prueba la eficacia de nuestro plan, la riqueza del contenido propositivo del plan, lo acertado del análisis estratégico, si está dentro realmente el espacio de posibilidades, si es un plan pasivo o un plan realmente que está intentando crear posibilidades. Todo eso se refleja en el momento táctico operacional. ¿Cuál es la idea central en este caso? Ante la imposibilidad de hacer un solo cálculo que nos guíe por 4 o 5 años o incluso por meses, la idea en la planificación situacional es la siguiente. Si este es hoy, voy a tratar de representar físicamente el proceso, ¿no? Yo estoy aquí hoy, a mi espalda está ayer y a mi frente está lo que quisiera hacer en el futuro y además una cierta expresión de las tendencias situacionales. Mi problema de actuar lo puedo representar con intentar dar un paso. Si yo tengo un estilo improvisado de conducir, simplemente